Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 13 de septiembre del año 2023. Hoy se cumplen 38 años del asesinato y decapitación del médico Hugo Espadafora. Un acontecimiento que marcó la vida política del país a mediados de la década del 80 y que fue sin duda alguna el inicio del fin de la dictadura militar en Panamá. Muy bien. En materia internacional, lo más importante tiene que ver con la confirmación efectivamente y la reunión que se dio entre el líder supremo norcoreano Kim Jong-un, quien hoy miércoles se mostró convencido de la victoria del ejército y el pueblo de lo que llamó la Gran Rusia en Ucrania durante un almuerzo ofrecido en su honor por el presidente ruso Vladimir Putin. Estoy convencido de que el heroico ejército y el pueblo ruso, que heredó brillantemente las tradiciones de la victoria, demostrará dignidad y honor en dos frentes, en la operación militar especial y en la edificación de un Estado fuerte, dijo Kim al pronunciar un brindis por las nuevas victorias de la Gran Rusia, en lo que definió como una lucha sagrada para castigar la reunión del mal. Kim, quien se reunió hoy miércoles con Putin en el cosmódromo ruso de Vostochny, en el lejano oriente ruso, agregó que pretende construir unas relaciones estables y duraderas con Rusia, con ayuda del jefe del Kremlin. Estimularemos la construcción de estados fuertes en nuestros países y mantendremos la verdadera estabilidad internacional, aseguró. En cuanto al contenido de sus conversaciones con Putin, que se prolongaron más de horas, Kim dijo que ambos abordaron de forma profunda la situación político y militar en la península coreana y en Europa. Nuestra visita actual se produce en un momento de confrontación feroz en la arena internacional entre lo progresivo y lo reaccionario, entre la justicia y la injusticia, así como la construcción de un mundo multipolar, señaló Kim. Por su parte, Putin aseguró que Moscú y Pyongyang seguirán fortaleciendo su amistad en aras de la paz, la estabilidad y el bienestar en la región. Un viejo amigo es mejor que dos nuevos, citó Putin a un viejo proverbio ruso durante el almuerzo con Kim. Al inicio de su reunión con el jefe del Kremlin, el líder norcoreano ya había declarado su apoyo a la lucha santa de Rusia por su soberanía y la seguridad. Nosotros siempre hemos apoyado y apoyamos todas las decisiones del presidente Putin, aseguró, y confío en que su actual visita, la segunda que hace a Rusia en 4 años, elevará las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. Los dos líderes comenzaron su reunión con una visita a las instalaciones de lanzamiento de cohetes espaciales Soyuz 2, en la que Kim hizo varias preguntas sobre los cohetes a un funcionario espacial ruso. A continuación, Kim y Putin se reunieron con sus delegaciones y más tarde, a solas, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tras las conversaciones, el presidente ruso ofreció un almuerzo oficial a Kim, según informaron los medios estatales rusos. Corea del Norte puede tener millones de obuses de artillería y cohetes de hace décadas basados en diseños soviéticos que podrían dar un gran impulso al ejército ruso en Ucrania, según distintos analistas. La decisión de reunirse en el cosmódromo, el centro de lanzamiento más importante de Rusia en su propio territorio, sugiere que Kim busca ayuda rusa para desarrollar satélites de reconocimiento militar que ha descrito como cruciales para aumentar la amenaza de sus misiles con capacidad nuclear. Menos mal que están buscando la paz y la estabilidad. Muy bien. Aquí en el vecindario, el Congreso de El Salvador, controlado por Nayib Bukele, extendió este martes por 30 días más el régimen de excepción que restringe los derechos constitucionales para combatir a las pandillas. Una medida que se aplica desde hace más de 1 año y medio y que ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la solicitud al Parlamento argumentando que aún existe la amenaza de una posible reagrupación de los grupos criminales, que según el gobierno son responsables de la mayoría de los homicidios y extorsiones en el país centroamericano. La iniciativa fue aprobada con 67 votos a favor,
de los 84 diputados sin debate previo ni análisis de los resultados obtenidos con las medidas que ha permitido al gobierno de Bukele realizar miles de detenciones y allanamientos sin orden judicial. Si bien se está ganando decididamente la guerra contra las pandillas, existen miembros que aún no han sido capturados y persisten en el actuar delictivo mediante la reiteración de ataques graves contra la vida de la población y de miembros de la corporación policial, con evidencia de intención de agruparse, se indica en el documento aprobado por el Congreso salvadoreño. Además, se señala que la prórroga es necesaria porque se continúa con la intervención de territorios a través de los cercos de seguridad como un mecanismo efectivo para contrarrestar la movilidad de los miembros de grupos terroristas hacia zonas rurales del país, lo que permite seguir con la localización y captura de sus líderes fundadores. Dichas capturas reflejan la persistente amenaza de una posible reagrupación de estas estructuras criminales. Agregó, la nueva extensión del régimen de excepción entrará en vigencia hoy miércoles y se prolongará hasta el 13 de octubre. Y por último, siguiendo con Centroamérica, hay cortocircuito entre los presidentes izquierdistas de la región. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arremetió contra sus pares de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, a quienes llamó a uno traidor y al otro pinochetito, luego de sus críticas por la situación de los opositores en Nicaragua. En un discurso por los 44 años de la policía en Nicaragua, Ortega aseguró que Petro dirige un Estado al servicio de los yanquis y que traicionó a los guerrilleros con los que luchó décadas atrás. Hay quienes se mantienen firmes a lo largo de la historia, otros caminan un día y cuando las condiciones son adversas, entonces la cobardía los hace renegar. La cobardía los hace convertirse en agentes del imperio yanqui y los hace traicionar, indicó Ortega. Petro decía que él era antiimperialista cuando estaba con la guerrilla. ¿Y qué esperás, Petro, para sacar las bases militares de los yanquis de Colombia?, añadió. Horas antes, el presidente colombiano se había solidarizado con la exiliada poeta nicaragüense Gioconda Belli, quien denunció en la red social X, antes Twitter, que Ortega envió policías para la confiscación de su residencia en Managua. ¡Qué paradoja! Aquí en Chile, donde está de visita, recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba. Y Ortega hace lo mismo que Pinochet, escribió Petro en X. A Boric, el mandatario nicaragüense, lo tachó de pinochetito, en alusión al dictador Augusto Pinochet, y dijo que llegó al poder con apoyo de la izquierda, pero luego abandonó su promesa de enjuiciar a los responsables de la represión de miles de jóvenes chilenos en 2019. Ortega dijo que Boric incumplió su palabra de castigar a los responsables de la represión, que en el segundo gobierno de Sebastián Piñera sufrieron miles de jóvenes, muchos de los cuales perdieron los ojos o la vista. Esos crímenes que no podés tapar, no podés taparlos, Boric. Vos sos un pinochetito, Boric, aseguró el nicaragüense. El mandatario socialdemócrata chileno responsabiliza al gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos y la represión de protestas en 2018, así como por el exilio de líderes opositores y activistas, entre ellos Gioconda Belli, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes este año. Esos enfrentamientos entre opositores y partidarios del oficialismo en Nicaragua en 2018 dejaron más de 300 fallecidos. Según Ortega, se trató de un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Boric invitó a Belli y a la excomandante guerrillera y ahora opositora Mónica Baltodano a los actos de conmemoración por el golpe de Estado perpetrado por Pinochet contra el gobierno del presidente socialista Salvador Allende en septiembre de 1973. Así están las cosas en el plano internacional, Flor. Oye, y veo que tienes buena pronunciación. Che. Bueno. Vos, todo eso. Así hablan los nicaragüenses. Por eso, pero entonces, tienes buena pronunciación. No, éxito. Así es. Muy bien, te felicito. Mira, oye, mira vos. Mira vos. Bueno. ¿Viste las declaraciones de Gerardo Solís? Que él no ha engavetado ni una sola auditoría. Bueno, el Ministerio Público, en una carta que le certificó al doctor Ernesto Cedeño, que fue el que hizo la solicitud, dice que de 101 auditorías que tienen que ver con delitos contra la administración pública, la Contraloría solo le ha enviado 4. El
magistrado del Tribunal de Cuentas, Alberto Cigarruista, dijo que el Tribunal de Cuentas está ahora mismo sin funciones porque en los 4 años que lleva esta administración, solo le han enviado 14 auditorías. Entonces, eso no lo dice Guido Rodríguez, no lo dice Flor Mirachi, lo dicen el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. No, y entonces va a ser entonces al final del día que es que no comunicó bien. No, es que no es comunicar, porque sí, sacó un comunicado diciendo que llevan más de 500 auditorías. Oye, hay auditorías que son de cajoneras, de control posterior cajonero, y que terminan en hallazgos que no necesariamente son ni lesión patrimonial, o que no terminan con hallazgos. No estamos refiriéndonos a esas, estamos refiriéndonos a las de casos sensibles, a las de denuncias de corrupción, a las que el Ministerio Público le ha solicitado para sustentar las denuncias y las investigaciones de corrupción y de delitos contra la administración pública. Esas son las que el señor no ha querido hacer. Es correcto. Oye, ayer se... Y para muestra un botón, no sé si escuchaste al diputado Raúl Pineda en la Comisión de Presupuesto ayer, ponderando la labor que hace el Contralor Solís porque dice que no es perseguidor. Si lo que tiene que hacer es perseguir las irregularidades, no a las personas. No, pero evidentemente a mí me resulta llamativo como solamente los diputados piensan que el Contralor hace un buen trabajo. ¿Por qué será? Claro, y preguntémonos a la ciudadanía qué piensan del trabajo de los diputados y del trabajo de control que debería ejercer la Contraloría y que evidentemente o no lo ejerce o lo ejerce muy mal. Eso es Vox Populi. Así que, exactamente. Bueno. Oye, por otro lado, viste que se suspendió el juicio a 17 personas, entre ellas Rafael Guardia en el caso del PAN. No sabemos todavía cuándo va a ser la fecha del nuevo juicio. No sé si viste eso. Hay que esperar, hay que estar pendiente. Esas son los entresijos de nuestra administración de justicia. Así es. Que camina lenta la mayoría de las veces, en algunas ocasiones camina adecuadamente, y los que son enjuiciados, cuando camina adecuadamente, dicen que está agilizada la justicia porque es una persecución política. Es terrible. Sí, y por otro lado, el presidente encargado de Moca dice que Lombana no se va a bajar por ningún partido, son sus palabras. Lombana no se va a bajar por ningún partido y dice que no ha habido una fuga de donantes desde que Rux y Blandón decidieron anunciar su alianza. Así que no parece que antes del 30 de septiembre vamos a ver a Lombana unirse con nadie. Por lo menos no de los partidos tradicionales, como dice él. Pero es que, digo, esa ha sido la posición. A mucha gente sorprendió fue lo del mensaje de Lombana cuando hablaba acerca del señor Blandón, porque creo que él ha sido consistente en el tema de no estar con los partidos tradicionales. Digo, pero Blandón es partido tradicional. Pero se reunió con Blandón, de hecho, que es el presidente del partido más antiguo, el partido más antiguo de los que existen actualmente. Pero bueno, eso pasó. Sí, yo no entendí eso. Eso pasó, bueno, eso pasó. Es un hecho. Eso sucedió. Y fue confirmado por él mismo, por cierto. No es que alguien por ahí lo reveló. Exactamente. Oye, me preocupa el rumbo que está tomando lo de la ley de transparencia, porque esta mañana entrevisté a un asesor de Lantay y él decía que se habían dado consultas, pero resulta que yo verificando inmediatamente con Olga Dovaldía, esas consultas son como, tú sabes. Yo con yo. Sí, esas consultas se quedaron cortas. Bueno, es que lo hicieron por correo los primeros 6 meses más de la allá pandemia. de correo. Pues sí. Resulta que, más allá del correo que fue en el 2020, dicen ellos, antes de la pandemia, sí, lo que pasa es que la pandemia arrancó en febrero, ellos siguieron haciendo las consultas virtuales. Hasta junio, sí. Y hasta este año, o sea, imagínate, 2 años después, llaman a consultar los grupos cívicos que tienen estudiando el tema de la ley de transparencia hace más de 20 años. Esto es un asunto de improvisación. Sí. ¿Y qué resulta? Ellos le muestran, bueno, el tema de su ley, de su iniciativa, y los diferentes dirigentes que fueron citados a esa reunión le hicieron la advertencia a Lantay de que ellos, y es más, lo dejaron hasta por escrito, de que ellos no estaban apoyando, ni aprobando, ni avalando ninguna iniciativa que ellos le habían presentado. Simplemente fueron citados a la reunión y ya. Esa no es la primera vez que hacen eso, que claro, como fuiste, ¿estás de acuerdo? Exactamente, no Lantay hace ver como si ellos avalaron esa iniciativa. Bueno, lo que ellos consensuaron, supuestamente se lo llevaron a un congreso en Ecuador y de allá trajeron entonces una asesoría de la UNESCO. Eso lo revela
el propio asesor, esta mañana entrevistamos, de la ANTAI. Mira por dónde va este tema de la ANTAI. Bueno, Entonces, yo creo que hay que ser muy objetivo en este tema y más transparente, siendo la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información la que está promoviendo la iniciativa. No es que viene de parte de un ministerio, no es de parte de la ANTAI, y la ANTAI no está siendo transparente en este tema. Sí, no. O sea, hay una Bueno, y el presidente no te dice que vete tranquilo, que no, inconsistencia. ya quedó tranquilo. Ya no quedé tranquilo. Ah, pues. Vas a quedar dando en el clavo tú de que otra vez el presidente parece que va a quedar mal. Bueno, hay que esperar, hay que Vete esperar. tranquilo, Vamos a ver. No, pero está bien, usted Vaya, yo sé vaya. que no tienen confianza. No, Yo pienso no, que no. Todavía, Ah, tú confías todavía. yo todavía tengo confianza, claro. La esperanza, Hoy comienza- la esperanza es el último que se pierde. Por cierto, Ay, hoy, no Porque sea la así. esperanza es que esto, ojo, no es que entremos en una comisión, no es que se retire completamente, No. porque ya estamos Es correcto. confirmando que aquí no hubo consultas. Correcto. Por lo menos Hoy- consultas como deben dar. Ay, hoy ve, hoy mira, consulta. ahí está el Claro. número 13. Hoy Aquí es no es- 13. Hoy, por pura coincidencia, mira, ahí está el número 13 ahí en la ANTAI. Hoy, 13 de septiembre, 38 años después de la decapitación de Hugo Espadafora, debe iniciarse en la comisión respectiva de la Asamblea las consultas que nunca se hicieron. Oye. O sea, han invitado Pero es que, pero ese- a ese que es los el miembros de la problema. sociedad civil vayan. Cuando tú vas Cuando ya lo a que la se está comisión- pidiendo es retirar el proyecto Claro. para hacer las consultas como Dios manda y discutirlo en el próximo periodo Y estamos constitucional. hablando de un proyecto, de una ley que tiene más de 20 años, una ley que fue referencia para la región, una ley que ya de por sí fue violentada cuando se creó la propia autoridad que ahora trata de Y reformarla. que se sigue violentando todos los días. Exacto. Ojo. Entonces, tenemos tantas cosas en contra de lo que está, además del momento político, ¿ah? Además del momento político, y hablo del momento político en función de que es un año preelectoral. Si tú querías hacer esto bien, debiste no esperar un año preelectoral, sino, óyeme, desde que arrancaste, pues, un año máximo después Aparte- que comenzaste el gobierno. Entonces me Sí. dicen, claro, pero es que comenzamos la consulta en el 2020. Sí, pero hasta el propio gobierno reconoce que la pandemia alteró todos sus planes. Es que, Sí. es Entonces, que- ¿por qué, ¿Y por por qué razón qué? no se alteró este plan? pero es que además, Explícame. Porque este momento está el Claro. perfecto para ello. Claro. Atenógenes, ¿tú crees que si la ley, ese proyecto de ley, ese anteproyecto de ley 1031, fuera cónsono con profundizar y mejorar la ley de transparencia, se estuviera peleando lo que se está peleando? Claro que Lo que no. pasa es que ahí Transparencia. hay un caramelo envenenado Claro que no. en donde lo que se está tratando de hacer es blindar a los actuales funcionarios Correcto. para que cualquiera que sea el resultado de las elecciones no pueda revelarse la información de malos manejos de fondos públicos, que hasta ahora la posición de varias instituciones han sido restringir esa información, y estoy refiriéndome a Alifaru Sí, pero y a la ANPYME, no solamente entre otros. quien gane, desde ahora la campaña. No por eso, pero es que por si acaso, es un acaso por si pierden, acaso, sí. así es, por si acaso, entonces dejar blindado a esos funcionarios que hicieron uso por lo menos opaco, ¿no? Está por verse si irregular porque no se ha podido ver. ¿Qué tú te imaginas? Porque han correcto. han Si con la optado ley- por la opacidad. Si con la ley de transparencia actual se hace lo que se hace. Imagínate con esta. Imagínate con el triple blindaje que se Aparte quiere. después de la parte de la burocracia absurda de crear pequeñas ANTAIs en cada institución del Estado, Eso es lo que te en estoy vez de diciendo. responsabilizar al Mira. titular, que es lo que hace, lo que dice la ley de transparencia. Sí, La pero- ANTAI fue blindaje 1. La ANTAI fue blindaje 1. Exacto. Porque esa fue la iniciativa. Eliminas el judicial. Después de la ANTAI, ahora quieres crear blindaje 2 y blindaje 3. Sí, eliminar al judicial y crear nuevas entidades Claro. en cada institución. Hasta la presidenta de la Corte se pronunció en contra. Sí, Claro. porque es que ¿No? digo, Así que esto creo es, que- es creo burdo, que- es que es burdo, es burdo. Creo que el Que tema... bueno, vamos a esperar si la tranquilidad que les espero, prometió el presidente espero, Cortizo se da. espero, Pero que- todo parece indicar, coincido contigo, que no se va a dar. Menos mal O sea, aquí la los que han Asamblea... entendido, ¿no? Sí, ya veo. Menos mal. ¿Ah? Pero bueno, vámonos pues, a cambio, ya volvemos. Vamos a hablar de lo que está pasando en San Felipe. Ese es No otro. cuadran las ese es cifras. Otro El censo por un lado, abierto escándalo. caso de, el censo por un lado y el padrón electoral por el otro. En San Ese- y San Felipe como un ejemplo. Yo creo que eso puede estar pasando. en un Eso montón de puede Ah, estar pero por pasando, supuesto. tú te imaginas en las islas. Eso es el PRD siendo el En las PRD. islas, ¿Tú te el día de las imaginas, elecciones, llegan ¿Tú te imaginas? los barcos, las naves No, y todo, en las llenas islas, de electores. por decirte un lado, pero en el interior, También. cantidad de corregimientos en donde no cuadran las cifras. Ojalá el Tribunal Electoral. Exactamente. Vamos a hablar con nuestro invitado de hoy para profundizar en Aquí lo vimos cuando estamos hablando con Baby Valderrama y el dónde vivías. O sea, Sí, sí, Ah, sí. o sea, sí. te candidatizas por las playas, pero espérate, yo vivo en la capital. Espérate, Sí. ¿vives en la playa o en la capital? No, es que yo juego golf ahí en la playa. No, Exacto. entonces,
Son los temas muy sensibles que pueden hacer. No, pero la eso del diferencia. casco viejo va mucho más allá y en verdad es el PRD siendo el PRD. Por No nos Dios. olvidemos de quién, por ejemplo, es el Y representante. Mario y todo lo Kennedy demás. siendo Mario Kennedy. Por eso digo, no nos olvidemos de quién es el representante, una persona condenada. Pero bueno, como no es el único caso, ¿no? Ahí está un poco Hay de muchos condenados en más. última instancia No. que todavía no están San siendo... Felipe es solamente el ejemplo de que hay mucho más, hay mucho más. Exactamente. Por Pero bueno, favor. Ya regresamos. vámonos acá. Bueno, continuamos hoy en Cuarto Poder. Esta mañana estábamos viendo este tema en el noticiero matutino. El licenciado Octavio del Moral lo explicó. Octavio del Moral sí lo explicó muy bien en el noticiero matutino, pero creo que sí debemos profundizar porque este tema da para mucho más. Hablamos acerca de las diferencias entre el censo de población y el padrón electoral, específicamente en el corregimiento de San Felipe. Y eso es como una prueba piloto que se realizó ahí en San Felipe y que ahora el licenciado Octavio del Moral la ha traído a la mesa. Importante en un año preelectoral. Claro que sí es importante porque ¿Cómo llega usted? hay una diferencia importante de números que hay allí. Antes que nada, quiero decirles a ustedes que nuestra precaria democracia no funcionaría sin esa libertad de expresión y esa libertad de prensa que tenemos, ¿no? Tenemos muchas patas cojeando, ¿no? Pero mientras tengamos libertad de expresión y libertad de prensa, yo creo que podemos seguir avanzando. O sea, mucha gente da por sentada la democracia. La democracia se puede perder. La podemos perder como se perdió en el pasado. O sea, y eso es lo que no queremos. Queremos, todo lo contrario, consolidar la democracia. Volviendo al tema de tu pregunta, yo soy actualmente presidente de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo. Y hemos estado al tanto, un grupo de personas, Aram Cisneros, Lili Mendoza, Margaret García, un grupo de personas, hemos estado al tanto del Censo Nacional de Población, básicamente. O sea, queríamos definir las viviendas, la población, etcétera. Y en eso, pues, alguno del grupo mencionó el tema del padrón electoral y se dio la ocasión de hacer las comparaciones respectivas y salió a relucir estos números escandalosos, una brecha abismal entre los números del Censo Nacional recientemente terminado que reveló que solo hay 692 personas con derecho al sufragio y los números del censo que hablan de 3.900. Del padrón. Del padrón electoral que habla de 3.900 personas. Si restamos esos 692 de los 3.900, tenemos que hay 3.208 personas que no tienen una justificación clara por qué van a votar en San Felipe. Básicamente el próximo 5 de mayo. Eso es básicamente el origen, cómo llegamos a estas conclusiones que parecieran ser aplicable a otros corregimientos, como bien dijo Atenógenes, pero nosotros estamos concentrados en San Felipe. Me llama mucho la atención la respuesta del Tribunal Electoral. Bueno, no me llama la atención, me sigue impresionando. Sí, la respuesta del Tribunal Electoral sí es muy pasiva, o sea, en el sentido de que como se vencieron los términos para las impugnaciones, claro, no sabíamos al momento en que se vencieron esos términos, sino que esa información fue revelada 5 meses después. Claro. Y esta información es un hecho notorio, extraordinario, que no puede ser ignorado por el Tribunal Electoral. Yo siento que, como dije hace unos minutos atrás en el otro programa, en el otro noticiero, que el tema del padrón electoral es un tema de orden público y los magistrados del Tribunal Electoral tienen todas las potestades para depurar y actualizar el padrón electoral. No puede ser que funcione en virtud de la iniciativa privada. O sea, no puede ser que funcione en virtud de las impugnaciones que se presentan o no se presentan. Es que además el Tribunal Electoral es la institución que tiene, digámoslo así, la exclusividad de garantizar la pureza del sufragio. Y la pureza del sufragio
incluye que los electores de determinada circunscripción efectivamente residan o sean legítimos electores de esa circunscripción. Y lo que parece estarse dando en el corregimiento de San Felipe es otra cosa. Ahí se ha dado un proceso de gentrificación desde hace muchos años, desde que comenzó la renovación del casco antiguo, con los incentivos que se dieron, etcétera, etcétera. Este término gentrificación viene de la época de la década del 50 en Londres, ¿no? Correcto. En que se puso de moda que personas pudientes de Londres se ubicaran en lo que eran antiguos barrios obreros. Bueno, eso se ha dado en todos los países de Latinoamérica también y en otros países de Europa, en ciudades como Barcelona, Madrid, Tendencia etc. natural. ¿Qué ocurre? Esa gentrificación implica que las personas en situación de precariedad son desplazadas, a veces organizadamente, como ocurrió en buena parte de San Felipe, que se fueron a vivir a áreas que usted decía, Octavio, más allá del Puente de las Américas, Nuevo Chorrillo, Nuevo Arrayán, etcétera, o hacia el este, pero ya no viven en San Felipe, pero parecen que permanecen en el padrón electoral registrada en San Felipe, y eso atenta contra la pureza del sufragio. Así es. No, y decía yo, aquí me están escribiendo personas del interior, porque yo ponía el ejemplo, ¿no? De que eso está pasando aquí en San Felipe, pero en el interior dice que el Tribunal Electoral tiene que tener un control de todos los buses llenos de votantes 2 días antes de cada elección para que vea lo que está pasando. Porque en ese momento comienzan a llegar los buses a distritos, a corregimientos. Y votes a las islas. Claro. También hay la... Yo he hecho una propuesta agresiva, pero parece que ha caído en saco. En San Felipe a lo mejor no llegan en buses, así digo, no sé, pues quizás a lo mejor sí pasa, Sí. no sé. ¿Por qué no se prohíbe la circulación de buses privados el día de las elecciones? Un buen dato, ¿no? ¿Eso será A ver, posible? La abstención sería... No creo. La no abstención creo. aumentaría Creo. en grado sumo. Sí, Con no creo. toda seguridad, porque todos sabemos que, Claro. que los candidatos movilizan a sus electores, ¿no? Sí, pero, Guido, una el tema cosa es cuando- movilizarlo a una escuela y otra cosa es movilizarlo a otra provincia. Claro, O sea, el tema son es cuando cosas la diferentes. movilización es Claro. tras corregimiento. Claro. Es que lo Así hacen es. En mucho. todos los países, en un día de elecciones, la gente moviliza a sus electores a una escuela, personas Sí. de la tercera edad. Y demás. Correcto. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una movilización nacional de gente que lleva. Busca mis electores que están allá en San Felipe y tráemelos acá a Changuinola, Chorrera, o sea, a lo que Chorrera, sea. o sea, lo que sea. ¿no? Yo decía, Octavio, irónicamente, a un embajador que me preguntó el tema cuando salió el tema, la primera vez que salió publicado en un medio impreso, yo dije, eso debe ser por el tema de la doble residencia. Seguramente mucha gente tiene sus oficinas en el casco antiguo, pero irónicamente porque en el casco antiguo básicamente las oficinas que hay son los pequeños comercios y las oficinas del Estado, ¿no? Bueno, Básicamente. hay una definición de residencia, que es el lugar donde pernoctas 4 veces a la semana. 4 veces a la semana, y además de eso, que con ánimo de permanencia. O sea, hay una definición bien clara sobre ese tema, así que, pero de todos modos sí, es un problema crítico. Nosotros hemos presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General Electoral, y la Fiscalía General Electoral la ha acogido con mucha valentía y con mucho entusiasmo, a tal punto que al día siguiente mandaron una nota a los magistrados del Tribunal Electoral pidiéndoles que llevaran a cabo un censo electoral parcial sobre San Felipe, completamente viable, completamente factible, tomando en consideración que es uno de los corregimientos más pequeños del país. ¿Y en qué ha quedado eso? No han respondido. O sea, un censo electoral parcial puede ser una salida, obviamente. Total, Sí. total. ¿Y Eso usted? lo pueden hacer en un día realmente. En 3 días a lo sumo. ¿Mm? Y nosotros nos comprometemos. ¿Cuándo se mandó eso? Eso se mandó posiblemente la semana pasada, el jueves, viernes de Ah, la ok. semana pasada. No es que ha pasado tanto No ha tampoco. pasado tanto, sí. Se lo está pidiendo la Fiscalía General Electoral a el Tribunal Electoral. Ahí tengo copia de la nota. Es que la respuesta original del Tribunal Electoral es que ya había pasado el periodo de impugnación, Sí, de impugnación de residencia. sí, pero la información, el término, pues. la Pero- información del censo apareció 5 meses después. Exactamente. Pero ante esta evidencia el tribunal tendría que ser más proactivo Total. en garantía de la pureza del sufragio, que es una obligación que ellos tienen y que no pueden eludir. Sí. Es que Porque está votando más gente de la que realmente Hombre, reside allí. ahí se Obvio. produce- ahí se produce un hay fraude. problema, claro. de antemano hay un fraude.
O sea, Hay un problema. Por eso No, que no siempre solamente... se dice claramente que los Espérate. fraudes se dan antes de las Sí, elecciones. espérate, no en las está urnas el solamente. tema, el tema del fraude, o que por el hecho de que va a votar más gente de la que realmente reside, pero también aquel ciudadano que omitió el hecho de no haber cambiado a tiempo su residencia también está cometiendo un delito, y es un delito electoral. También. tiene que ser doloso. Claro. Tiene que haber voluntad de engañar, porque hay una situación muy especial y es la que nos preocupa, que es, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a mudarse de corregimiento Sí. y no existe la obligación de anunciarlo ante el Tribunal Electoral. Tú lo anuncias en el momento que vas a renovar tu cédula. ¿Ves? Y si no ha llegado ese momento, la mayoría de la gente no lo anuncia, no hace una declaración de cambio de residencia. Y ahí no hay dolo. Sin embargo, esta situación tiene que ser diferenciada de aquellos casos donde evidentemente hay dolo, donde se declara una residencia donde nunca haya existido, o al renovar la cédula igualmente se omite el domicilio original. O sea, así que ahí hay una línea un poco... No, y hay que ver por cuántos años, porque estoy seguro que esto no es un tema de un año para otro. Claro que Esto tiene no. de tener. Esto tienen que tener trabajándolo hace O rato. sea, que hay gente que sabe que no reside allí, que Una está pre- viviendo en el otro extremo de la ciudad o quizás en otra provincia, porque todos los que ahora viven en La Chorrera, por ejemplo, están viviendo en otra provincia. Correcto, correcto. Una pregunta, no estoy seguro. ¿Uno puede ir a votar con una cédula vencida? No, yo creo que Entiendo no que se no. puede votar con la cédula Depende. vencida. Es más, yo creo que extendieron el periodo para renovación de cédula, la última información que escuché, hasta marzo del año 2024. Entonces las personas efectivamente Ajá. declararon falsamente una residencia. Encima usted acaba de dar otra, Pero acaba de Otra agregar irregularidad. otra irregularidad que en todo caso sería yo una decía, falta, ¿no? yo decía depende, porque hay quienes votan hasta sin cédula, como Roberto Durán. O como Ustedes los muertos. Ustedes recuerdan que en las elecciones pasadas Roberto Durán se le quedó la cédula en la casa, y como él es Ajá. Roberto Durán y todo el mundo lo conoce, Es un hecho conocido. le dijeron No, pero eso puede estaba votar. mal, eso estuvo mal. Claro que estuvo Obviamente mal. no se puede votar sin cédula. Y yo creo que con cédula vencida tampoco, pero de igual forma Entiendo voy a que hacer la vencida consulta. tampoco. Creo que con vencida tampoco. ¿Quién sabe si por el efectos de la pandemia y todo lo demás hay algún tipo de... Pero qué pandemia pasó hace un Sí, siglo. pero El eso... que no ha renovado su cédula, Eso, eso O la mantuvo a licencia toda de la... conducir tampoco. Mira el tema de las placas y las licencias y todo eso tuvo un retraso, un estancamiento, para hablar en los términos de moda ahora. Nos llama la atención que la gran mayoría de las personas que aparecen en el padrón electoral de San Felipe son jóvenes. Además, epa. Ujú. Y posiblemente registrados en los últimos 2 o 3 años. Esto Eso es otro va más tema. allá entonces. Eso va, sí, va sí. más allá de cualquier otra. o sea, no necesariamente son los que se especulación. mudaron de San Felipe a esta área, Claro. sino otras personas. Claro. Mira tú, Ya, lo delicado del está tema. tomando entonces otro color. Otro esta- cariz, esta denuncia. evidentemente. Correcto. No es La verdad es que si el salva, Tribunal Electoral no actúa, queda siendo cómplice de un fraude Sí, anticipado. y no se puede, yo no sé, pues sí, las normas dicen que son los juzgados administrativos electorales los encargados de depurar el padrón de acuerdo con las impugnaciones que se sometan, pero aquí hay un hecho notorio, como bien ha notado Octavio, que fue conocido después de los resultados del censo de población y vivienda y que evidencian que hay una irregularidad mayúscula, o sea, de 692 a 3.900 hay 3.300 de diferencia. O sea, eso es, qué sé yo, casi 5 veces el 5 veces. padrón legítimo. Entonces ahí no, o sea, ahí yo creo que el Tribunal Electoral tiene que hacer algo. que causaría una gran diferencia en cuanto a la decisión que puedan tener los reales residentes de. Y estamos hablando ¿Corregimiento? de un corregimiento histórico, además, donde queda la sede del Poder Ejecutivo. O sea, no Sí, estamos eso hablando es de... escandaloso. No, hombre, no, eso ahí tiene que haber, porque eso va a quedar como una mancha Pero es en que las además- elecciones claro, pero es del que año además esto se 2024. tiene que estar repitiendo en otros lados. Sí, por donde supuesto. el feudo. Por supuesto. No, y me están confirmando que efectivamente para votar se debe tener cédula vigente. Claro. Perfecto, muy Y bien. por ello, las campañas de cedulación, si hay excepción, en todo caso se emite un decreto a modo de excepción. Y lo que pasó con Roberto Durán obviamente no se puede repetir. No se puede, eso fue una excepción. O sea, O sea, tiene que imagina mostrar tu cédula y vigente. Tanta gente famosa aunque sea y conocido. conocida públicamente. Claro, aunque sea conocido. Llega Flor Mirracho y tiene que sacar la cédula. Ah, sí, pues, Bien, Y que Flor, esté vigente. Flor Y un es fa- famoso. Y que esté pero bueno. vigente. Flor es celebrity. Que esté vigente. Hay
allí ustedes encuentran la justificación. No mando ni en mi casa. Encuentran la justificación porque se reeligen una y otra vez ciertos personajes, ¿no? Claro, porque tienen el voto Digo, así estructurado cualquiera. comprado, por lo visto. Y no Así comprado cualquiera. económicamente, sino es que ya saben dónde está, cómo traerlo y llevarlo. Cómo traerlo y llevarlo. Y qué cantidad de gente que me está escribiendo del interior de diferentes distritos. Que en su que- lado pasa lo mismo. Que hace rato están diciendo que cada vez que llega una elección, dice que hasta primarias, el movimiento y el traslado de autobuses es constante. Desde fuera del corregimiento. Claro, desde fuera Pues del si fuera corregimiento, internamente, fuera del pues no hay problema, pero es desde fuera. ¿No? Es que ese es el punto, no es que Sí. te están llevando a votar dentro del corregimiento o dentro del distrito. A otra provincia. Te o están sea. trayendo de una provincia a otra. Increíble. Y a veces disminuimos el valor de un representante de corregimiento, pero yo creo que ustedes saben perfectamente que, por ejemplo, el representante de San Felipe recibe para inversiones $1 millón, aproximadamente $1 millón al año. Sí. O sea que en un plazo de 5 años recibió $5 millones. No he visto rendición de cuentas de nada de eso. Lo que sí te digo es que en Casco Antiguo yo no he visto ningún cambio en los últimos 6 años, por ejemplo, que tengo viviendo en Casco. Ningún cambio, ninguna mejora En cuanto a la autoridad local, claro. en cuanto a la autoridad. Mejora pública. Ahora, Mejora pública. Sí, porque privada sí. Privada sí ha habido bastante. privada ha habido bastante. Sí. Sí, por supuesto, pero pública no. Bueno, la última obra pública fue lo de Por Brecht, parte de cambiaron la los autoridad. adoquines, ¿no? Los adoquines, que ya se están hundiendo en algunas Sí, áreas. Hubo un problema ahí con la... Y eso fue en la época de Brecht. Hubo varios problemas, no uno. Pero vamos a cambio. Ya Vamos a cambio, ahora regresamos, seguimos hablando de este tema aquí en Cuarto Poder. Bueno, creo que lo que ha planteado esta mañana Octavio del Moral está provocando una reacción en cadena porque parece que muchos dirigentes políticos, sobre todo libre postulación y de partidos de oposición, están comenzando a revisar cifras del censo con el padrón electoral en su distrito, a ver si hay coincidencias, porque lo que ha pasado en San Felipe puede ser la punta del iceberg de un problema nacional en este momento, totalmente. O sea, si no hay coincidencias, quizás a lo mejor esa es la razón por la cual el Tribunal Electoral dio esa respuesta, ¿será? Para no buscarse un problema mayor, Octavio. Puede ser, pero yo no creo que el silencio vaya a ser la mejor forma de afrontar esta realidad, porque está en juego algo fundamental, la honradez y la eficacia del sufragio. Y este tema no puede ser ignorado con una respuesta como la del Tribunal Electoral, que pareciera típica de una entidad privada, al decir que, bueno, si los particulares no presentaron las impugnaciones a tiempo, pues lo siento, se quedó el padrón electoral inmutable, ¿no? Es inaceptable, ¿no? Es inaceptable, y menos cuando se tiene plena conciencia de que hay una gran disparidad entre la realidad Claro. y la ficción que representa el padrón electoral. Claro, porque yo estaba viendo, consultando alguna información sobre el proceso de depuración del padrón con base en las impugnaciones, y sí se dieron, pero pequeñas diferencias, ¿no? Correcto. Se sacaban 40, Correcto. 50 electores en determinados corregimientos. Correcto. Pero es que aquí hay 3.200 y tantos de diferencia de un corregimiento en donde según el censo residen 692 personas con capacidad de ejercer el sufragio. Si fuera la diferencia 100 o 200, pues uno dice, bueno, pero 3.000, o sea, no, eso, el tribunal tiene que hacer algo. ¿Cómo lo va a hacer? Jurídicamente, sin incumplir aquel mandato de que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, yo no sé, pero lo que no puede ocurrir es que pase como si no se estuviera dando esta situación. El propio Código Electoral establece la obligación del Tribunal Electoral de depurar y actualizar el padrón electoral con carácter permanente. Es una función 24/7, 365 días al año. Es decir, no se agota con el periodo de impugnación. No se agota con el periodo de impugnación. Entonces esa respuesta que dio el Tribunal Electoral es una respuesta incompleta. Pero la gente, tú sabes, la gente Porque dice que- hubiera tenido que terminar diciendo el tribunal hará la depuración Ahora, que le corresponde con carácter permanente. Mira lo que me están escribiendo. Dice que cuidado porque es que no solamente beneficia a un solo partido político. Dice que muchos partidos de oposición también se benefician de esas movidas porque ya tienen ese voto suscrito.
Entonces tienes el voto suscrito de alguien del Partido Revolucionario Democrático, del Partido Panameñista, que nació en Chiriquí, en David, por ejemplo, y que se mudó después de los 18 años, obviamente sacó su cédula y su residencia quedó en David, pero que hoy en día, después de 10, 15 años, vive en la capital y que de manera recurrente cada 4 años regresa a David, por ejemplo, ¿no? Entonces dice que todos los partidos políticos de una forma u otra se benefician y que puede ser que no necesariamente para ellos sea un problema. Pero ahora que estamos viendo la libre postulación y otros tipos de iniciativas en los corregimientos y en las circunscripciones, sí se está volviendo un problema, obviamente, porque hay un voto suscrito, claro. Correcto. Sí, ahí está la diferencia. Esta distorsión del padrón electoral afecta básicamente a la elección del representante de corregimiento, a la elección de diputados y a la elección de alcaldes. O sea, no la de presidente. La de presidente es irrelevante la residencia. Exactamente, Sí, es de la irrelevante. circunscripción nacional, ¿no? Exacto. Allí no hay problema. Incluso la gente en el extranjero vota por el presidente. Exacto. Entonces, pero Y a partir de este año voto, voto a distancia, exactamente. Sí. Lo vas a poder hacer, inclusive te registras en línea. Correcto. O sea, hay una, no tiene nada que ver para el Pero presidente. para las autoridades locales y los diputados sí hay una posible distorsión y alteración de la voluntad popular y de la pureza del sufragio. Reitero en eso. cuando hemos pasado de 500 y piquillos corregimientos a 701 corregimientos. Ujú. O sea, hay una, como dice el magistrado Valdés, una atomización de corregimientos en el país, lo que hace más significativo el voto individual, ¿no? Porque 30, 20 votos podrían decidir una elección. Sí. Oye, por cierto, el representante de San Felipe, ¿cuántas veces se ha reelecto? Yo desde que tengo uso de razón, Mario Kennedy es el representante ahí en esa área. Yo también, Yo creo ¿Ah? no recuerdo. 5 veces, creo. No que conozco un representante distinto. ha sido, creo que 5 veces. Pero es que ya conoce el sistema, lo tiene clarito. Lo tiene clarito. Es que se ha descubierto que está claro y está lo que quizás para algunos era una leyenda urbana, hoy en día es una realidad al validar las cifras del censo. Quizás en censos pasados no había sido tan... Bueno, también hay que entender cuándo fue el último censo, Guido, ¿serio? A 2000, bueno, no podemos hablar ni del 2010, estamos hablando del año 2000, porque el de 2010 terminó con muchas dudas y muchos cuestionamientos. Entonces, el último censo de esta magnitud fue en el año 2000, estamos hablando que pasaron 20 años. Así es. Hoy estamos viendo los resultados del censo, que se hizo también con una nueva logística que ahora también, producto de esta denuncia, me menos que está cuestionando, ¿no? Por los tiempos y por los términos. Porque sobre todo esto aparece, el censo aparece después de haberse publicado ya el último padrón electoral oficial. Correcto. Claro. Así es. Si se hubiera hecho el censo, como se hacía antes, que era un domingo del verano, Claro. el resultado hubiera salido antes y hubiera habido plazo y la respuesta del Tribunal Electoral hubiera sido otra para impugnar. Pero en esos 20 electores. años, obviamente, las estructuras políticas se acostumbraron, funcionan y trasladan a su gente de la manera en que tienen determinadas las residencias. Así que ya saben, es un voto suscrito. Oye, yo sé que tú vives en la 24 de diciembre, pero puedes votar aquí en San Felipe, ¿no? Lo que sí me sorprende es la advertencia que tú haces acerca de las edades de lo que estás viendo, de que hay gente joven. Ah, sí. Sí, es gente joven. Mucha en gente este caso. joven. Sí, porque esos ya no fueron como dijimos, no fueron del proceso de gentrificación de cuando comenzó la renovación del casco antiguo y entonces fueron personas que fueron incluso algunas ordenadamente, otras fueron por causa de incendios, por ejemplo la gente que residía en la Boyacá, que eso se quemó, pues fueron reubicadas, pero esas personas si no fueron reubicadas dentro del corregimiento no deberían poder votar dentro del corregimiento. principio básico. Así es. Eso es así, eso ahí no hay, y es una alteración. A mí quedo muy preocupado porque si el Tribunal Electoral no hace algo, uno podría interpretar que está avalando la irregularidad. Y eso sería nefasto para el propio tribunal, para la imagen del tribunal. Claro. ¿No? Así que yo confío en que los magistrados algo van a hacer. O sea, obviamente, la diferencia estriba en que este año se conocen las cifras del censo antes de las elecciones, porque estamos hablando del año 2023, no es coincidente como en otras ocasiones cuando era en el año 0. Ahora conoció en el año 23 por la pandemia y todo aquello, por la diferencia en la metodología para realizar el censo. Está más cerca del proceso electoral. Eso es lo que está causando el ruido. Además, súmele al hecho de que ahora hay libre postulación. Gente que ya no está en las estructuras políticas y que tiene la oportunidad de poder comenzar a
cotejar las cifras. Lo que dice el padrón no necesariamente lo que dice el censo. Esa es la advertencia que usted está haciendo, Octavio. Y es realmente una advertencia importantísima en este momento porque sí crea las dudas razonables y la cantidad y el tema es la cantidad de mensajes que estoy recibiendo de diferentes circunscripciones, sobre todo en el caso de muchos diputados, sobre todo en el interior, que han sido diputados en muchos circuitos del interior y que tienen tiempo que no residen allá, sino que residen en la capital, pero ellos siguen siendo diputados del interior. Poníamos el caso del ejemplo de las playas, en donde no necesariamente el diputado que sale en el área de Chame, San Carlos, reside en San Carlos, reside en la capital, pero tiene una casa de playa ahí en San Carlos, o en Coronado, o en Chame, y por esa razón entonces termina siendo diputado. Ahí está un caso. Sí. Ahí está un caso, claro. Alguien me está escribiendo que si no será que los funcionarios o los empadronadores no censaron a todo el mundo, ¿no? Puede ser una posibilidad, pero la diferencia no sería tan grande. Es cierto, o sea, ¿no? es cierto. Sí, la diferencia sería mínima. Sí, no, es que eso es así. Porque estamos hablando de números totalmente... Sí. La diferencia sería 10%, qué sé yo. Claro, aquí es una diferencia de 3 o 4 veces cinco veces más. 5 veces el más. número de... La distorsión es demasiado evidente y clara. O sea, hay una diferencia tan grande que no estamos hablando de que es que va a establecer una diferencia pequeña en el número o en la cantidad de personas que van a votar. El número es demasiado grande y sí puede estar distorsionando el resultado. Por lo menos en el caso ejemplificante de San Felipe. No hablamos de los otros corregimientos, distritos, circuitos, allá cada cual debe hacer su tarea. Pero en el caso ejemplificante de San Felipe, la diferencia es 5 veces más, demasiado. Total. Demasiado. O sea que cualquier error del padrón del censo, del empadronamiento, o sea, será, como dices, 10%. Sí, eso no son errores tan abismales, ¿no? tan grandes. Pero yo insisto, el Tribunal Electoral tiene la opción de hacer un censo electoral parcial y en 3 días, pienso yo, que tendríamos las cifras correctas. El tema aquí es que cada ciudadano debe registrar su residencia y su punto de votación, obviamente donde reside 4 días de la semana, que es lo que establece la ley. Exacto, 4, donde reside con carácter permanente, 4 días de la semana. Con intención de una residencia permanente. Ahora, hay una inquietud válida. ¿Qué pasa con las personas? Ponte que el Tribunal Electoral decide hacer ese censo parcial y efectivamente encuentra que hay una diferencia muy grande y esas personas no pueden votar en San Felipe. ¿Dónde votarían? No votarían si no renuevan su residencia en el lugar donde residen. No votarían para la autoridad de la circunscripción, creo. Exacto. O sea, no votarían ni para alcalde ni para representante, me parece. Sí, para presidente podrían. Hay que determinar también si el cambio de residencia o la falsedad en la residencia fue dolosa. También. Exactamente. Correcto. Nada más podrían votar para presidente, presidente. O a lo mejor no podrían votar, no sé. O sea, No sabemos, pero no sabemos. Una solución. Claro. Sí. Bueno, pues le toca al Tribunal Electoral explorar esas soluciones, esas alternativas, pero lo que no se puede es no hacer nada. Porque es que, reitero, se estaría vulnerando flagrantemente la voluntad popular, la pureza del sufragio, que es la obligación del Tribunal Electoral preservarla. Es la única institución que se encarga con exclusividad de ese tema. Sí, yo pienso que yo pienso que no debe ser algo de esta elección. Yo creo que lo hablábamos también. Esto es algo debe ser de historia. Sí, pues. Esto tiene historia. Ahora surgió por la proximidad de los resultados del censo con la política. Pero antes no, porque, insisto, era en los años 0 que se hacía el censo. Este año se cambió, obviamente, por la pandemia y todo aquello. Terminamos en el año 23 y ahora hay posibilidad de cotejar ese padrón con el censo. Porque entre el año 0 y el año 4, donde normalmente realizamos las elecciones, pasan 4 años y pueden haber cambios de residencia. Eso entraría dentro de los márgenes aceptables. Pero de que tú lo hayas contado de un año para otro y que haya un cambio de residencia, ahí está el problema. La ley que regula el censo establece expresamente que una vez concluido el empadronamiento poblacional, todas las instituciones públicas tienen que atenerse a ese censo. O sea, no pueden ser ignorados. El censo no puede ser ignorado por las oficinas públicas. Tienen que atenerse a ese censo.
Exacto. Ujú. Y independientemente de que el censo mida una cosa y el padrón electoral otra, porque realmente sí es cierto que son dos instrumentos distintos, las diferencias no pueden ser tan amplias, porque aquí hay una diferencia de 5 veces más, como dijo Guido y como Correcto. dijiste, ¿no? Correcto. La diferencia no puede ser tan amplia. Debe haber un margen de error pequeño, pero no necesariamente debiese estar a esos niveles como lo estamos viendo específicamente. Entonces, la Fiscalía Electoral dijo que iba a iniciar una investigación para determinar si es o no dolosa la situación. Correcto, pero... Pero eso por sí solo no depura el padrón. Bueno, yo sí creo. ¿Sí? Yo sí creo que permitiría anular esas falsas residencias, esas falsas cédulas. Ujú. Sí tiene un efecto sobre aquellas personas que han declarado una falsa residencia. Lo que me preocupa de la Fiscalía Electoral es que son los tiempos. Recuerda que esto se rige por el sistema penal acusatorio, que es un sistema muy garantista. Y hay los procedimientos, o sea, la Fiscalía tiene que hacer un llamamiento a juicio en todo caso, y esto tiene que ir a un juez correspondiente, y caben los recursos, y Claro. la instancia, etcétera, porque se estaría juzgando un delito. Ujú, un delito. El tiempo pasa y obviamente la elección ya es el próximo año. Estamos a meses de la Hay elección. 8 meses, más o menos, para las elecciones, y a nosotros nos preocupa es San Felipe. Sí, claro, Y exactamente. bueno, pero parece ser entonces más viable lo del censo parcial. Sí, eso. Esa puede ser una alternativa y una salida rápida. Una salida rápida al problema de San Felipe. Bueno, muchas gracias, Octavio, por acompañarnos aquí en A la Cuarto orden. Poder. Bueno, a la orden. Interesante este tema acerca de estas diferencias. si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch en RPC Televisión. Habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.